starting now. So just because of, I mean, the situation that we are facing now, perhaps we have had to find different ways to address those needs. So instead of going to the shops directly, perhaps we have to use applications and e-commerce, for instance. And that's innovative, let's say. It's innovative to use an application like Rappi just to buy your groceries or to buy the things that you need for your house. I mean, that sounds innovative. But it is innovative because it is addressing a real need. And it's a very basic need, a need I have to eat basically, because I need to buy some things for me to use here, right? And so it's addressing a real need I have. But it is innovative because it's more efficient, because it is creative, let's say. So it makes the whole process somehow easier. So this is something very important to always keep in mind, that innovation, it's strongly connected to change, but innovation happens when those needs happen as well in a very human level and via perhaps creative processes. That might be a way to say it. We then say that humans address need, right? And how that need becomes a reality is the process of innovation. This is a very, very cool and simple definition for that. And this is what I was talking about just a couple of minutes ago. I'm talking about applications like Rappi, for instance, right? So it's like they address a need, right? And how that it's possible, how that becomes reality is the process of innovation itself. So podemos decir, como les decía, que hay varios tipos de cambio e innovación. Entonces, hasta acá, digamos que estábamos diciendo, ¿no? que el cambio y la innovación están bastante interrelacionados, están bastante conectados, ¿sí? Pero la innovación de pronto va un paso más allá, porque la diferencia fundamental, o sea, todas las innovaciones suponen un cambio, pero no todos los cambios suponen una innovación. Yo creo que esa es la forma en la que lo podemos relacionar. Y ahora cuando hablemos un poco sobre tipos de cambios y tipos de innovación, quizás sea un poquito más evidente. Entonces, podemos decir, según McLaughlin, que hay al menos 3 tipos de innovaciones. Innovaciones que se consideran como novedades, inventos o descubrimientos, cosas que no existían antes, ¿cierto? Entonces, en medio de un proceso de innovación y teniendo en cuenta, que es súper importante, cuando ustedes se acuerdan hace 8 días que hablábamos, que decíamos que uno de los grandes retos que había en el mundo del project management era que siempre se esperaba o se asumía que los proyectos fueran como puntas de lanza, ¿cierto? Dentro de sus campos de desarrollo y estuvieran desarrollando cosas que de pronto no existían o que siempre haya cierta, digamos, gabela para la innovación. Y cuando los clientes o los partners, los socios trabajan con nosotros por proyectos, siempre se van a esperar eso, ¿sí? Entonces ellos, por ejemplo, el año pasado nosotros teníamos un proyecto que yo les contaba tanto de Bucaramanga, un proyecto más o menos unos 1.200 millones de pesos. Para este año teníamos planeado algo parecido, sucedió todo esto de la pandemia, ese proyecto se cae y de repente ellos nos llaman y nos dicen, bueno, tenemos tanta plata, queremos hacer un proyecto 100% digital, ¿sí? Y no lo habíamos hecho antes con ellos, pero asumen que lo podemos hacer. Entonces, siempre que se trabaje con proyectos, ese nivel de flexibilidad va a ser fundamental y esa innovación se puede dar en 3 niveles, como les digo. Primero, de la novedad, inventos, descubrimientos, cosas que no existen. Por ejemplo, esto que les acabo de decir, un proyecto totalmente digital que no se había hecho antes. Mejoras, ¿cierto? Productos o procesos o servicios a los cuales se les hace mejoras de desempeño. Entonces, esto pasa muchísimo a niveles de consultoría académica, por ejemplo, ¿cierto? Si ustedes asesoran una institución para mejorar ciertos procesos o servicios que ellos ofrecen, pues estamos hablando de una innovación en términos de mejoras. Y también las innovaciones en términos de cambio, cuando hay impactos físicos y emocionales y beneficios individuales y colectivos. Entonces, esta palabra no está ahí de gratis. Cuando hablamos de cambio, o sea, hay una conexión directa con la teoría de cambio que ahorita cuando veamos la herramienta va a ser súper transparente eso. Las innovaciones no solamente pretenden ser novedosas o mejorar procesos, sino también generar cambios más profundamente. Entonces, cuando ustedes ahorita se van a dar cuenta que nosotros los cambios los proyectamos a varios niveles, nada más hablando de tiempos, ¿sí? Y también hablando a niveles de predictibilidad. Ya vamos a ver exactamente de qué se trata, pero bueno, las innovaciones pueden al menos tocar esas tres áreas.
una innovación se puede clasificar al menos en una de esas tres áreas. Pero también, como les decía, hay tres tipos de cambio, al menos. Esto piensen en que esto es lo que va a pasar siempre que nosotros ejecutemos un proyecto. Siempre que se desarrolle un proyecto, el que sea, estos tipos de cambios se van a ver. Y les puedo asegurar que en un 90% que todos se van a ver. Entonces hay un primer tipo de cambio que son los cambios emergentes. Entonces son cambios que son procesos, es producto de procesos adaptativos e irregulares. Eso quiere decir que son cosas que nosotros no planificamos. Entonces, por decir algo, digamos que ustedes están desarrollando un proyecto de lectoescritura en instituciones educativas en Kazuka, por ejemplo, ¿cierto? Con una fundación en Kazuka, y desarrollando un proyecto de lectoescritura. Y su enfoque y su proyecto está totalmente pensado para que esos niños en esa zona desarrollen unas competencias básicas de lectoescritura. Entonces ustedes empiezan a hacer unos talleres y pasa un tiempo, pero de repente de pronto empiezan a darse cuenta que hay unos cambios a nivel emocional, que de pronto los niños, comparado a como eran al principio, ahora son un poco más afectuosos, más cercanos, hablan más, cosas por el estilo. Entonces ustedes empiezan a ver que, por ejemplo, hay unos asuntos relacionados, por decir algo, con inteligencia emocional que se empiezan a desarrollar. Ustedes no pensaron que eso iba a pasar, pero eso pasó gracias al proyecto. ¿Sí? Eso son cosas que van sucediendo. Esos cambios emergentes pueden ser positivos o negativos, claramente. Y acá la clave es que nosotros tengamos estrategias de monitoreo lo suficientemente afinadas como para nosotros para poderlos detectar en su momento y poderlos documentar. Pero entonces, son cambios que se dan, que ustedes no planean dentro de su proyecto y que probablemente dentro de su teoría de cambios no existen. Hay cambios a los que también se les denomina transformativos. Entonces, estos cambios son seguramente los tipos de cambio más profundos que se pudieran desarrollar en el contexto de un proyecto, porque son proyectos son cambios, perdón, tienen que ver con el ejercicio de desaprender y de desaprender no solamente en materia cognitiva, sino también en materia cultural, por ejemplo. Y esto implica digamos, la aprehensión o el acercamiento a otro tipo de valores mucho más profundos, ¿sí? Este tipo de cambios transformativos son difíciles de medir, ¿sí? Son supremamente difíciles de medir. Y nosotros como profes habitualmente apuntamos a este tipo de cambios. Y el problema es qué tipos de indicadores podríamos utilizar para esto, ¿sí? Pero entonces habitualmente estos cambios se proyectan pues ya a largos plazos, pero son ese tipo, como les digo, de cambios que son impactos quizás directos de nuestros proyectos. Y también están los cambios proyectables. Esos cambios proyectables son cambios que nosotros sí planeamos dentro de nuestro proyecto. Entonces, son cambios para los que nosotros debemos tener formas de medir, debemos tener métricas, debemos tener estrategias de medición para poder darnos cuenta si esos cambios que estamos proyectando se están desarrollando. Entonces, es ese mismo posible proyecto, por ejemplo, de lectoescritura. Ustedes pueden proyectarse al cabo de la implementación de ese proyecto. Los niños pueden entender textos descriptivos sencillos, por ejemplo, y podemos medir y decir si el 70% de los niños lo hacen, por ejemplo, ¿cierto? Versus que en el caso anterior de los cambios transformativos, nosotros podríamos decir que listo, los niños cuando pueden leer distintos tipos de textos y cuando empiezan como a leer con cierto nivel de fluidez, esto probablemente tenga un impacto positivo en su desempeño escolar, ¿sí? Pero nosotros no estando dentro de nuestro proyecto, no lo vamos a medir. Asumimos que eso puede pasar, pero no lo estamos midiendo. ¿Listo? Entonces quiero saber si quedan claros como esos tres tipos de cambio. Ustedes se dan cuenta, son cosas muy, muy puntuales. Los cambios emergentes, cosas que pueden cambiar a propósito del proyecto, pero que ustedes nunca pensaron, ¿sí? Nunca anticiparon, sino que se van dando sobre la marcha, por eso se llaman emergentes, ¿cierto? Van sucediendo sobre la marcha y nuestro reto es irlos identificando. Los cambios transformativos se tienen que ver con cambios profundos de largo plazo, ¿cierto? A los que les apuntamos, pero que no podemos medir de manera inmediata, ¿cierto? Son transformaciones de largo plazo. Y los cambios proyectables, que son los cambios que nosotros efectivamente prescribimos dentro del contexto de nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, tenemos un pequeño resumen de esta fuente que yo tomé para esto. Dice que
En términos generales, una teoría de cambio entonces se centra en analizar y proponer acciones pertenecientes a los cambios transformativos más complejos en su naturaleza y que exigen de nuestra parte una lógica flexible de pensamiento o acción. Los cambios proyectables son aquellos que podríamos gestionar con una lógica de proyecto, utilizando el marco lógico o el cuadro integral de mando, que esos son los que vamos a ver dentro de 8 días, el marco lógico. ¿Listo? Entonces, en resumen, los cambios que nosotros planeamos, los cambios que nosotros nos imaginamos, los que nosotros intentamos ver, siempre van a ser los cambios transformativos y los cambios proyectables. Acá, por ejemplo, dice que según esta fuente, los cambios transformativos son más de la teoría de cambio y los proyectables más del marco lógico. Yo diría que sí y no. Sí les puedo asegurar que el marco lógico no se enfoca mucho en cambios transformativos. El marco lógico es un documento muy tangible, muy este, como de gestión, ¿sí? Pero en las teorías de cambio uno sí puede llegar a incluir ambas cosas. Chicos, dame un segundo porque creo que llegó el señor. Qué pena con ustedes, dame un momentito. Y ya, bueno, un segundo. Si quieren, mientras tanto, porfa, vayan descargando el documento que les dije, ¿vale? Qué pena, yo pregunto dónde dijo que estaba el documento, en la carpeta. En la de Resources. Ah, ok, gracias. Está Crash Course y luego Resources. Venga. Deberíamos poner música de espera de ascensor. No, no, esperé a ver si puedo poner la música. Ta, Está Tengo grabando, parranda ¿no? acá. Sí, esto está grabando. Tienes razón. Pero puede ser para el blooper del Día de los Inocentes también. Bueno, sí, puede ser. Espérate, ya les pongo la música. Paula es la DJ del grupo. Obvio. ¿Escuchan? No. Esperen a ver, No, te va a tachita. tocar cantar. Eso, que cante. Tú No, cantas y tachita. nosotros adivinamos cuál canción es. Eso. No, la que canta es Mafe. Mafe canta. Oh my gosh, espérenme porque es que me regañan. No, no. Ustedes ya me han escuchado cantar, ustedes también podrían cantar más bien para que Yo las no, escuchen. yo no. Yo te puedo Sí, pasar un video, no te preocupes. También te lo puedo pasar, Paula, no te preocupes. Esperen a ver que ahora no encuentro las. No, no porque aquí ninguna somos mamás, entonces pues no, no sería bonito. ¿quién desearle feliz día?
Deberíamos Ay, darle felicitaciones al profe, que es una madre con nosotros. ¿Se escuchan? no. No, No, se suena escucha como un timbre. como ¿Alguien una lo están timbrando? licuadora. Creo que tienes que darle compartir pero no se ¿Aló? puede. Ah, Hola, nice. hola. Hola. ¿Aló? ¿Ya me escuchan? Ay, qué pena. Sí. Sí. Estaba subiendo las bolsitas. Wow, listo. Entonces, les estaba diciendo, recupero el aire, que cuando nosotros diseñamos un proyecto, nosotros siempre podemos formular dos tipos de cambios fundamentalmente, transformativos y proyectables. Entonces, más que de pronto pensar en cuál es la herramienta que sirve para una cosa versus la otra, eh, yo sí les puedo decir que hay una tendencia a adoptar más documentos como la teoría de cambio, que es el que vamos a ver hoy. Entonces, el marco lógico habitualmente aquí en Colombia se utiliza más para como la parte más administrativa, como todo el asunto de la gestión frente a los stakeholders y que ellos a su vez presentan a la Dirección Nacional de Planeación y ese tipo de cosas. Es un documento muy administrativo, pero la teoría de cambios es un documento que precisamente denota qué es lo que nosotros queremos lograr, cuál es el problema al que nos estamos, digamos, dirigiendo y de qué manera lo vamos a resolver. Entonces, como les digo, son diferentes, pero básicamente hablamos de lo mismo y es los cambios que nosotros podemos proyectar de forma clara y medible y las transformaciones que queremos lograr a largo plazo. Felipe, hace 8 días preguntaba acerca de cuál es la diferencia entre los programas y los proyectos y pues decíamos que básicamente un programa está integrado por varios proyectos. Los programas se dirigen mucho a esos cambios, a los cambios transformativos, no queriendo decir que solamente prescriben cambios transformativos, sino que es en los programas donde se ven un poco con mayor claridad las transformaciones que se quieren lograr, pues simplemente porque los programas tienen alcances mucho más grandes al estar integrados por varios proyectos. Entonces, ahora sí, ¿qué es la teoría de cambio? Entonces, acá viene un poco la parte, digamos que la primera parte y hablar de por qué la teoría del cambio, pues es súper importante que nosotros podamos este, eh, justificarlo, ¿no? Y entender realmente cuál es la importancia, cuál es la necesidad de contar con teorías de cambio. Entonces, pues básicamente esas teorías de cambio, de cambio social, hablando del contexto de nuestros proyectos, básicamente pretenden visualizar quiénes son todos los involucrados en las iniciativas que nosotros perseguimos, ¿cierto? Y en ese mismo sentido, pues también claramente prescribir los cambios. Pero como ustedes van a ver, y si ya descargaron el recurso que les sugerí, esta teoría de cambio también involucra a las audiencias y los puntos de entrada a esas audiencias, y eso es muy importante. Entonces, acá viene como una pequeña crítica, quizás, a la forma en la que funcionan los proyectos y en general a la forma en la que funciona nuestra sociedad. Entonces, dicen que quizás habiendo sido formados o incluso deformados, ¿cierto? Sociocognitivamente, a partir de un enfoque mecanicista positivista. ¿Y eso qué significa? Cuando nosotros decimos que nuestra sociedad, y eso aplica todavía hoy en día, y es una crítica que hemos traído antes a colación a partir de Reigeluth, que es el que habla mucho acerca de la escuela como un reflejo de la industria, de la escuela como un campo de preparación o de capacitación para la entrada a la fábrica, ¿cierto? Él lo pone, o sea, no lo dice así claramente, pero él lo pone como en esos términos en parte. Entonces podemos decir también que sociocognitivamente, al seguir un enfoque mecanicista, estamos hablando de que de alguna forma nuestra sociedad es como una suma de partes discretas, es decir, la sociedad y el tejido social es una suma de piezas, ¿cierto? Es como una gran maquinaria y en ese sentido pues hay unos procesos que se deben seguir, ¿cierto? Es una lógica un poco estática de las cosas, de cómo en teoría yo si cambio un profesor y pongo otro profesor no pasa nada, o si tengo 5 profesores con esta formación versus estos otros 5 con una formación distinta, no pasa nada, es algo mecanicista. Al momento ya de hablar de un enfoque positivista, lo que se hace acá referencia es un poco a estas nociones de las verdades absolutas, de que algo es de cierta forma, ¿cierto? Y que además
es de esa forma porque es verificable, porque es medible. Entonces, en pocas palabras, al hablar de un enfoque mecanicista positivista, es entender la sociedad como una suma de piezas, ¿cierto? De engranajes que juntos pues conforman ese tejido social, pero asimismo se vuelven menos individuales, es decir, esas individualidades, esas particularidades no son muy importantes. Y lo positivista se refiere un poco a esa idea más de corte estático de que lo único que nosotros podemos considerar que es verdadero es aquello que podamos medir, aquello que podamos observar. Entonces, esta lógica es una lógica que es, digamos, en gran parte representa un reto cuando nosotros queremos diseñar un proyecto que se ingenie o que se sueñe esos cambios transformacionales a una escala más grande, ¿cierto? Porque precisamente ya existen o ya socialmente tenemos unos esquemas bastante establecidos, digamos, respecto a cómo eso pudiese funcionar. Y lo que les decía, aún hoy hay una tendencia a creer en esa existencia de verdades absolutas, a la certitud que es total y estática. Y eso en el ámbito educativo es observable, teniendo en cuenta que pues, la educación es una disciplina tan conservadora. Esta afirmación de Edgar Morin me gusta mucho. Necesitamos archipiélagos de certeza para navegar en este océano de incertidumbres. Entonces, no se trata de asumir que todo es cierto, ¿cierto? Que todo es seguro, que la verdad es absoluta, ¿cierto? Que, como decíamos, si yo como profesor he trabajado durante un año e hice estas cosas y funcionaron, pues la puedo seguir haciendo durante toda la vida porque yo sé que eso funciona, ¿cierto? Porque eso es estático, porque ¿cuál va a ser la diferencia entre enseñar en el 2000 o enseñar en el 2010 o en el 2020? No debe haber ninguna diferencia y ya nos dimos cuenta que hay muchas diferencias, ¿no? Entonces, a lo que se refieren acá con esta idea de los archipiélagos de certeza, es ir encontrando esas ideas específicas, más puntuales, sobre cosas que funcionan, que pueden ser confiables, pero ser lo suficientemente flexibles como para poder navegar en medio de todo eso. Si nosotros, por ejemplo, si en el caso del British Council, nosotros dijéramos todos nuestros programas están pensados para hacerse 100% presencialmente, no hay otra alternativa, eso es lo que funciona, porque es lo que la organización ha hecho siempre, ya durante 80 años en Colombia. Entonces, ante una situación como la que estamos viviendo, ¿qué pasaría? Simplemente no podríamos reaccionar porque tenemos una visión muy estática de lo que se quiere hacer. Pero cuando hay archipiélagos de certeza, quiere decir que decimos, por ejemplo, este tipo de programa funciona, pero este tipo de programa también, esas estrategias también. Entonces podemos recombinarlas dependiendo de los retos que nosotros enfrentemos. Entonces, una buena teoría de cambio nos ayuda a manejar la complejidad, ¿cierto? Que implica el desarrollo de un proyecto educativo y de enfrentarse a un reto educativo a gran escala. Sin embargo, no cayendo en la sobresimplificación y no cayendo en pensar que las cosas funcionan de manera secuencial, que 1 más 2 es 3, ¿cierto? Es un poco esa idea de lo mecanicista, lo que les decía ahora. Entonces, ¿qué es una teoría de cambio? Finalmente, ¿qué es una teoría de cambio? Una teoría de cambio es varias cosas, pero primero es un ejercicio de visualización creativa y consciente. Listo, que nos permite concentrar nuestra energía en determinadas realidades futuras, no solamente posibles, sino también probables y deseables. Entonces, es un ejercicio de visualización. Quiere decir que cuando nosotros empezamos con nuestro proyecto, nosotros empezamos a visualizar de forma creativa eso a donde nosotros queremos llegar, esos cambios que queremos lograr. Eso está muy conectado, ustedes se dan también cuenta con un poco la lógica del design thinking. El design thinking en un principio pretende de pronto aboga más por la cantidad que por la calidad, es lo que hemos dicho antes, de poder ver distintas alternativas, distintas opciones para generar distintos tipos de cambio. Entonces, eso es una teoría de cambio en principio, es un ejercicio de visualización creativa, de pensar en el futuro. Visto que, como lo hemos dicho antes, eso es un rasgo distintivo de un buen project manager. Una teoría de cambio también es el conjunto de supuestos y de proyecciones. ¿Listo? Casi al nivel de las hipótesis, ¿cierto? Y es de lo que nosotros creemos que puede pasar. Entonces, eso incluye un análisis realista del contexto, ¿cierto? También una autovaloración de nuestras capacidades y una explicitación crítica de nuestros supuestos. Entonces, es básicamente decir, si yo ofrezco este tipo de programa, esto puede suceder, ¿cierto? Entonces, esto está totalmente conectado, como ustedes se dan cuenta. Es pensar en el futuro, pero además de eso, también pensar en las cosas que nosotros podemos suponer, y acá el rigor técnico, su conocimiento técnico es fundamental. Si ustedes saben
qué pasa con una estrategia de enseñanza en línea versus una estrategia blended, etcétera. Ustedes pueden tejer de alguna forma ese tipo de supuestos. ¿Listo? Entonces, esto hace referencia precisamente a eso, al asunto de la capacidad de ver el futuro, por así decir, la teoría de cambio incluye eso. Además de eso también, una teoría de cambio es un enfoque de pensamiento-acción. ¿Listo? Entonces, eso implica que nos ayuda a identificar hitos o cosas importantes que deban suceder a lo largo de los cambios que nosotros queremos desarrollar. Algo que yo me he dado cuenta, y es cuando uno hace una buena teoría de cambio, cuando ya pasa a la siguiente fase, que tiene que ver con las otras herramientas ya del desglose del trabajo y de pensar en los componentes y de cómo está estructurado el proyecto en sí, va a ser mucho más fácil. Esto porque la teoría de cambio también habla acerca de los pasos que deben darse para que algo suceda, de las cosas importantes que deben suceder. Entonces, ahorita cuando damos la herramienta, ustedes se van a dar cuenta también de eso. Una teoría de cambio es un ejercicio de aprendizaje colaborativo y multiactor. Entonces, creo que algo de lo que hemos pensado antes, o bueno, hemos hablado antes, era sobre este rasgo de los gerentes de proyectos como personas que favorecen la integración, ¿no? Tienen esta capacidad de integrar los potenciales y los talentos de personas muy diferentes. Y es que ustedes como gerentes de proyectos van a tener que interactuar con gente que tiene backgrounds académicos supremamente diferentes. Y quizás es una de las habilidades más difíciles de desarrollar en un principio. Pero este ejercicio que como gerentes de proyecto podemos liderar implica precisamente que se favorezca ese aprendizaje colaborativo, que si bien sabemos que todos somos diferentes, pues como que todos aprendemos de la experiencia de los demás también. Una teoría de cambio es un mapa semiestructurado de cambio que enlaza nuestras acciones estratégicas con esos posibles resultados. Entonces ahorita ustedes se van a dar cuenta. Cuando nosotros diseñamos la teoría de cambio, la teoría de cambio es literalmente el nacimiento del proyecto, porque es un mapa, literalmente, donde ustedes pueden visualizar de una forma sencilla y muy gráfica lo que va a pasar, ¿cierto? Las acciones que ustedes van a emprender basados en unos problemas que ya identificaron, ¿cierto? Y los supuestos que asumen y los tipos de cambios de distintos tipos que van a lograr más adelante y de cómo ustedes van a medir que eso suceda. O sea, a pesar de que es un documento tan concreto, tan sencillo, realmente tiene toda la información relevante que más adelante puede ir en una propuesta. Entonces es un mapa en ese sentido. Y una teoría de cambio también es una herramienta de proceso, ¿sí? Que nos podrá a nosotros dar insumos para monitorear consciente y críticamente nuestra forma de pensar y también nuestra manera individual y colectiva. Y no solamente eso, porque también este es el primer, cuando utilizamos la teoría de cambio, empezamos a acercarnos a un elemento muy importante que vamos a revisar en el último módulo, que es todo el asunto de monitoreo y evaluación. Entonces también esto está conectado con esta parte. Sin embargo, también es claro tener muy en cuenta las cosas que una teoría de cambio no es. Entonces, una teoría de cambio no es una verdad absoluta e incuestionable, ¿sí? De ninguna manera, y eso es súper importante, y por eso, si ustedes recuerdan, algo que es un poco como la carreta del observatorio, y que seguramente va a estar en este documento de nuestro manifiesto que tenemos que hacer y que yo estoy súper colgado, sí que estamos colgados por mi culpa. Pero el punto es que algo de lo que se va a hablar ahí acerca en ese documento sobre lo que para nosotros es un experto. Y que nosotros nos arriesgamos a decir, el experto no es el experto académico. El experto en los problemas es la audiencia, ¿sí? Es decir, esto es voltear por completo la lógica de esa lógica positivista, precisamente. Esa lógica positivista que dice, yo mido y porque yo sé medir, yo puedo decir, ese es el problema y esta debe ser la solución, ¿sí? Esa lógica positivista mecanicista no se da acá porque nosotros decimos nosotros como consultores o académicos, etcétera, no somos los expertos. Lo que nosotros somos es un grupo o un equipo de personas entusiastas de este cuento y que conoce unos recursos y unas herramientas técnicas para sacar la información a relucir y decidir sobre ella. Pero los verdaderos expertos son las audiencias y las historias que ellos tienen. Ellos ya de por sí tienen la información que quizás nosotros requerimos. Una teoría del cambio tampoco es una receta definitiva. ¿Listo? Entonces, si ustedes dicen que para poder desarrollar este proyecto de lectoescritura en una zona vulnerable requieren de un número determinado de componentes y de cierto tiempo de ejecución, sí, eso es una opción. Pero recuerden también que nosotros decíamos que todos los proyectos son únicos
e irrepetibles de alguna manera. Y la otra cara de decir que un proyecto es único e irrepetible es también decir que cada proyecto es una receta, pero nunca una receta definitiva. Es decir, el mismo problema nosotros lo podemos atacar mediante distintos tipos de proyectos. Y ahí es donde surgen también los programas, porque los programas precisamente buscan integrar distintos tipos de proyectos para lograr esas transformaciones globales, digamos. Entonces, esto es supremamente importante, que nunca va a ser una verdad absoluta. Recuerden esto de no o de ir en contra de estas lógicas positivistas de yo mido, yo digo lo que es correcto o incorrecto, eso no nos importa. Y además de eso, tampoco es una receta definitiva. Los proyectos siempre se pueden mejorar y ningún proyecto va a ser, digamos, infalible, jamás. Listo, chicos. Entonces, grosso modo, esta es la introducción sobre qué es una teoría de cambio. Entonces, podemos decir, partir de decir que pues, el cambio en sí mismo pues es la razón de los proyectos, ¿no? Porque usted identifica un problema y como lo hemos dicho tantas veces, usted identifica un problema que tienen personas reales. O sea, que es un problema que existe, no un problema que usted se inventó para escribir sobre él, sino es un problema que realmente existe, que hay personas que lo padecen. Como ese problema existe, es necesario hacer un cambio, es necesario gestionar algún tipo de cambio que le permita a estas personas, digamos, tener unas condiciones más favorables. Y que cuando nosotros pensamos en cambios, nosotros como gerentes o como equipo académico incluso, proyectamos o formulamos dos tipos de cambios fundamentalmente. Los cambios proyectables, que son los que están descritos dentro del proyecto y esto es lo que va a suceder. Y esos cambios transformacionales, que es lo que puede pasar a largo plazo. Ahorita cuando veamos la herramienta, eso les va a quedar supremamente claro, estoy seguro. Y también los cambios emergentes, que son las cosas que pueden suceder sobre la marcha y que nosotros quizás podamos anticipar, pero es muy relativo, es supremamente relativo porque es algo que literalmente pasa sobre la marcha. Pero Profe, además de eso, es decir, señor, ¿sí? solo para ver si estoy haciendo el símil correcto de la teoría de cambio. Uno de los ejemplos que se me viene a la cabeza de lo que pudo ser una teoría de cambio, probablemente lo fue, es este proyecto de Nubia, que es como enfocado al campesinado. Toma a 3 personas y los vuelve youtubers y de alguna manera les da como un enfoque distinto y les da una solución ante una problemática que es que no les está llegando el dinero debido a tratados de libre comercio. Bueno, depende, porque es que precisamente hay que ver si eso se formuló como un proyecto, ¿sí? O sea, hay que ver si eso es un proyecto, porque digamos que muchas veces esas cosas son iniciativas, lo cual también está muy bien, ¿sí? Es que digamos que acá esto es un poco también la gran discusión que los académicos, los que sí son académicos, no gente como, pues digamos, al menos yo no me considero para nada académico, pero que es gente que se da esa discusión que es muy válida y muy interesante, y es la diferencia entre las investigaciones experimentales versus las no experimentales. Entonces, en el mundo académico existen unos modelos súper rigurosos y sofisticados para decir qué tanta preparación hay para decir si esos cambios existen. Entonces, dentro de esos modelos de investigación experimental, por ejemplo, o sea, puntualmente, ¿qué es un experimento? ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, licenciados, ¿qué es un experimento? ¿Ustedes qué dirían? Así, ¿qué es un experimento? Así de sencillo. Y no Testear me una tramen, o sea, hipótesis. testear una hipótesis. Ok, puede ser. Es la práctica de una teoría, sí, poner en práctica una teoría que se quiere corroborar. Sí, muy por ahí puede ser la cosa. Está súper cerca, pero si buscamos una definición más sencilla, básicamente un experimento, ¿sí? Es una serie de condiciones que un investigador prescribe o que prepara con el fin de ver esas condiciones cómo afectan a una audiencia o a un público versus una que no tiene esas condiciones. ¿Se me va a entender? Entonces yo como investigador creo unas condiciones artificiales para ver esas condiciones cómo afectan a un grupo de personas y comparo ese efecto con un grupo control, que es un grupo que no recibió esa intervención, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo al otro extremo de lo que significa realmente planear y ver cómo lo que nosotros diseñamos tiene un efecto, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que dice Wilfer para no perderme tanto, la pregunta es ahí, ¿en qué medida se proyecta eso? Se dice, estas personas tienen un problema,
y desarrollamos esta estrategia para medir qué impactos tiene. Entonces, ahorita aquí vi que escribieron, ese como, ¿quién fue? Paula, dice como que qué diferencia puede haber entre un proyecto o una iniciativa y si no se complementan. Pues es un proyecto puede ser una iniciativa, pero una iniciativa, o sea, el término iniciativa es mucho más general, ¿sí? O sea, muchas cosas pueden ser una iniciativa, no muchas cosas pueden ser un proyecto. Entonces, en este caso, una iniciativa puede ser también un ejercicio que se inicia con el propósito de ver de explorar ese problema. Y eso es lo que pasa, porque yo mencioné lo de experimental versus no experimental, por eso. Porque en las investigaciones no experimentales y, por ejemplo, y sobre todo de corte descriptivo, uno no tiene ninguna hipótesis necesariamente, ni tiene grupos de control, ni nada, sino que lo que uno hace es explorar. Perdón, de exploración, no de descripción. Uno lo que hace es explorar, una investigación no experimental de exploración. No experimentar la exploración. Si es como que ahí no hay experimentos de nada, simplemente entro en este contexto a ver qué puede estar sucediendo. Entonces yo desde mi ignorancia diría de ese proyecto del que menciona Wilfer, que lo escuché y me parece bien interesante, yo diría que es una iniciativa de exploración, ¿sí? Porque seguramente lo que están haciendo es ver qué efectos tienen. Entonces no se piensa, yo estoy casi seguro que ellos no pensaron en una descripción detallada de las audiencias, ni de outputs, outcomes, indicadores, cambios, digamos, transformaciones a nivel de legados, ¿sí? Nada de eso se hace, sino como hay un problema, tomemos acción, ¿sí? Entonces, para mí eso es más lo que es una iniciativa y es encontrar un problema, pensar en una acción inmediata. ¿Qué tiene de ventaja? Que eso es un enfoque de acción, de acción súper claro, ¿sí? Y se ve el problema, se piensa en una solución de inmediato, se piensa en una manera de resolverlo. ¿Qué me gusta además de una iniciativa como esa, Wilfer? Eso está muy enfocada en las iteraciones, ¿sí? Entonces, en vez de tomarnos un montón de tiempo para formular el superproyecto que los pueda beneficiar, lo que se hace es tomar una decisión rápida, ¿sí? Para empezar a explorar, para empezar a conocer mejor este contexto. Y eso es una iteración, es decir, es un primer piloto que se hace. Entonces, seguramente es en el canal y ven qué pasa y ven si sirve o si no sirve. Y basado en ese proceso de aprendizaje, pueden iniciar una segunda iteración en la que ya agreguen otras cosas, ¿sí? Entonces, de repente, ya no solamente es un canal, sino que hay una plataforma, por ejemplo, para evitar intermediarios, que eso es algo que si ustedes han visto Shark Tank, hubo unos chicos, creo que eran de Boyacá, sí, de Boyacá, que presentaron en Shark Tank una iniciativa de ese tipo. Y era una plataforma que ellos habían creado, hagan de cuenta, tipo, no sé, Linio, pero de campesinos. Entonces, lo que hacía esa plataforma era eliminar los intermediarios entre los campesinos las personas que ya venden en las Cliente superficies, final. por ejemplo, en las ciudades. No el cliente final, sino como Ah. o sea, es para eliminar los distribuidores intermediarios que eran los... Señor, Los resellers, o sea, los que iban a revender como eso, ¿no? Eso es lo que entendí. exacto. ¿Usted vio ese programa? Sí, Ahí está. Entonces, por ejemplo, esos son productos también de iteración, ¿sí? Entonces, pero no son un proyecto en un principio. Entonces, digamos que hay distintas formas de hacerlo, precisamente. Entonces, eso es lo que hacen muchas veces muchos emprendedores y es como simplemente ensayo y error, lo cual también está bien. Eso está muy bien. Y de hecho, el design thinking es muy de eso, si ustedes se acuerdan, ¿sí? De conocer las audiencias, de asegurarse, de idear, eso es súper chévere. Pero al momento ya de formular un proyecto sí se requieren unos esquemas mucho más sólidos porque esas iteraciones y ese ensayo y error puede ser también muy costoso. Entonces, digamos que es una pregunta bien interesante, de hecho. Pero ya al momento de formular un proyecto y de lo que pase con la teoría de cambio, digamos que ya nos vamos por unos enfoques un poco más sólidos y un poco más estables, ¿sí? Entonces, eso podría ser ahí. Entendí. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, el cambio en ese sentido, como que el cambio es importante porque hay necesidades reales de personas reales, pero el cambio también puede desencadenar en la innovación, ¿sí? Y básicamente la distancia que hay entre el cambio y la innovación podría ser casi que una suma entre creatividad y eficiencia y eficacia, ¿sí? Es decir, mi idea es eficiente, es innovadora, o sea, porque no supone simplemente un cambio, sino que supone una innovación,
porque es creativa. ¿Pero qué es creativa? Básicamente que es más eficaz y más eficiente, ¿sí? Sustancialmente más eficaz y más eficiente. Así de sencillo. Entonces, eso es parte de lo que pasa con el, digamos, el desarrollo de los proyectos. Y como veíamos, la teoría de cambio, yo lo podría resumir de todas estas que están acá prescritas. Yo diría que la número 5 es la que mejor define lo que es una teoría de cambio. Es un mapa semi-estructurado del cambio. Entonces, que sea un mapa significa que es gráfico, que presenta los pasos, las partes, las informaciones relevantes, pero que sea semiestructurado implica que sea flexible. ¿Listo, chicos? Entonces, no sé si quieran decir algo más antes de que ya miremos cómo hacemos nuestra teoría de cambio. Creo que lo Yo más tengo, importante, profe, ahí como para mencionar, es el tema del, como, que eso saca como un mapa de riesgos a futuro, ¿no? Porque ahí mismo, precisamente, hay como una parte en que toca hacer como un forecast de todo y ahí como que también se sacan los riesgos, ¿es que tengo entendido? Esa herramienta va más adelante. Y hay una herramienta para eso que es la matriz de riesgos. Pero eso Entonces, va dentro de sí, la teoría del cambio. no, la teoría de cambio no llega hasta allá todavía, porque para eso hay una matriz específica, que es también muy sencilla. O sea, si uno escucha matriz de riesgos y uno se imagina, pues, una vaina así súper difícil, no. Pero eso va más adelante, porque para Ah, ok. usted poder, o sea, ¿qué pasa? Para usted tener una matriz de riesgos, para poder identificar los riesgos del proyecto, usted ya debe tener un diseño del proyecto. Entonces, para tener el diseño del proyecto significa que usted ya no solamente tiene clarísimo el alcance, la típica, ¿no? El alcance, el tiempo y el costo sumado a todos los asuntos de calidad y todo ese asunto. O sea, usted esto ya lo tiene, ¿sí? Y también tiene un cronograma establecido y toda la cosa. Pero además de eso, ya tiene como información técnica sobre cómo va a desarrollarse el programa o el proyecto, ¿cierto? Entonces el proyecto va a tener estas características y es basado en esas características que usted puede identificar los riesgos. O sea, si hoy yo hablo, por ejemplo, de un programa, si lo pongo en ese término, programa de lectoescritura, ¿qué riesgos hay? Pues no sé, porque es que no tengo idea del delivery method de eso, no sé cómo voy a entregar ese programa. Pero si yo hablo de un programa de lectoescritura para niños en zonas vulnerables en junio del 2020, usted ya se puede empezar a imaginar los riesgos, porque ya sabemos que es un programa presencial, por ejemplo, y Ok, sabemos la región y demás. Entonces, eso pasa un poco más adelante. listo. Si Daniel iba a decir algo, creo. sí, sí, una pregunta pues es que quisiera como que reflexionáramos un poco sobre las tesis que uno hace en la universidad en pregrado. Allí pues digamos que se formulan dentro de lo que es el cambio proyectable porque se planifican, se piensa en la problemática y Ajá. se trata de abordar, pero digamos que siempre desde la Facultad de Educación abarcamos lo cognitivo, no vamos a ese cambio transformativo que va más allá de eso. Entonces, digamos que ¿por qué ocurre eso? Digamos, podría ser porque este cuento de la teoría de cambio pues es algo que apenas estamos como adoptando o a qué se debe. Y digamos, ¿cómo se podría empezar a pensar que en las tesis fuera como un requisito o de qué manera integrar esos cambios transformativos? Sería chévere, ¿no? Wow, o sea, sí, estoy súper de Yo acuerdo quisiera con aportar Daniel. algo allí. Sí, Yo Miguel. quiero, pues lo que pasa es que eso es de enfoques, ¿no? Nos han vendido como ese enfoque positivista de que una tesis o un proyecto de investigación debe tener un producto aplicable, ¿sí? Entonces hay tesis en ese orden de ideas que no necesariamente llegan a un punto de aplicar algo, sino simplemente un análisis. Digamos, tesis documentales que simplemente analizan, digamos, discursos, ¿sí? Pero sí es muy interesante la pregunta que hace Daniel. Pues quién sabe si hasta el punto como decir que tenga que tener eso, pero es depende del enfoque por donde uno se vaya, Sí, básicamente. pues yo hago más la pregunta porque, pues, o sea, somos una facultad de educación y creo que de las facultades se espera que la que más genere cambios o transformaciones sea la nuestra. Entonces, no podemos quedarnos, digamos, en ese tipo de tesis que, digamos, son simplemente como para teorizar más y más, pues es importante, pero desde el observatorio no lo vemos como algo atractivo, entonces, por eso es la pregunta. Sí.
Bueno, yo pues, coincido con varias cosas. Primero que sí, la pregunta que está poniendo Daniel quizás sea una de las más importantes que nos hayamos formulado hasta acá. Y también coincido totalmente con lo que dice Miguel y es un asunto muy de enfoque. Totalmente de acuerdo. La cosa es que incluso antes de eso hay que pensar en cuál es la función de la investigación en un programa de pregrado, ¿sí? O sea, cuál es la idea. Entonces, la investigación en un programa de pregrado ya de por sí tiene unas condiciones que la limitan. Y es que, sea como sea, en pregrado se hace investigación con finalidades formativas. O sea, uno investiga en el pregrado para aprender a investigar. Esa es la función. Entonces, en principio hay que hacer eso. Que quede la claridad de que la universidad debe garantizar de eso al estudiante. ¿Sí? Eso o sea, debe ser una obligación de la universidad. Por eso el asunto de los diplomados y eso le deja a uno con una gran incógnita, ¿sí? De que, los diplomados en las universidades que lo han hecho de esa manera, eh, o incluso cuando se abren las opciones de los créditos de posgrado, ahí tienen que hacerse esa pregunta. O sea, yo no digo que no sirva para nada, obviamente no digo eso, pero hay que hacerse la pregunta. Hacerse la pregunta de si esa es una alternativa real para enseñarle a los futuros profesionales a investigar. O sea, si usted hace una tesis o lo que sea su opción de grado, la pregunta al final debe ser, ¿esto me enseñó a mí lo que yo necesitaría saber sobre investigación como un profesional? Entonces, esa es la función de la investigación en la universidad. Pero estamos hablando también ya como de los mínimos, finalmente. O sea, eso es lo mínimo que la universidad debe garantizar. Y eso nos lleva a otro problema. Y esa es la idea que hemos mencionado antes, de que uno de los grandes errores de la universidad es pensar en que la investigación es algo que se debe hacer al final de los programas, ¿sí? Entonces, dentro de esa idea de que usted investiga cuando ya ha consumido una cantidad de recursos académicos y, entre comillas, ya sabe mucho de lo que debe saber, ahora sí investigue. Dentro de esa lógica, claro, tiene sentido que hagamos una tesis al final. Pero dentro de la lógica de que, como hemos dicho antes, de que las universidades sean realmente incubadoras de innovación, la investigación debe ser algo en lo que se le forma a los estudiantes desde el principio de su programa. Y en ese sentido, no solamente, o sea, la tesis no debe ser la única oportunidad que los estudiantes tengan de formular proyectos o de crear soluciones. Eso debería suceder a lo largo de toda la carrera en muchos otros tipos de contextos. Entonces, ahí está como la primera gran dificultad, ¿no? ¿Cuál es la función de la investigación en la universidad y cómo la universidad se organiza para cumplir con esa función? Entonces, como que, en pocas palabras, la universidad o sea, la universidad lo que le importa es garantizar que todos aprendamos como los rudimentos básicos de investigación. Más allá de eso, eso es ganancia, pues, si se logra más allá de eso. Pero además de eso también tiene que ver, como decía Miguel, con el enfoque. Entonces, yo de pronto difiero un poco de la idea de que nos han vendido esta idea de que tiene que haber un producto. Yo pienso que pasa casi un poco lo contrario. Y es que como que estamos un poco en una zona de confort donde no nos preocupamos tanto por qué tan aplicables sean nuestras investigaciones o qué tipos de soluciones estamos ofreciendo. Finalmente es como que el producto o sea, por eso se habla, es que es más, se habla más de tesis que de proyecto de investigación, ¿sí? Se habla más de tesis, uno habla de tesis, y la tesis es uno de los tantos productos que debería producirse, valga la redundancia, dentro de ese ejercicio de investigación. O sea, la tesis debería ser un producto, pero el producto podría ser un curso, podría ser un material de aprendizaje, podría ser un recurso digital, podría ser muchas otras cosas. Y la tesis no debería ser tan importante como es, ¿sí? Ustedes se ponen a pensar, y como proyecto de grado lo que importa es que usted escriba un muy buen documento. Eso es lo que le evalúan a usted. Ahí está el problema. Y que a mí me debería valer un carajo si que la tesis tiene un marco teórico no muy sólido. No me importa, pero es que este man desarrolló una aplicación, pero es que esta vieja desarrolló un programa de capacitación para docentes de primaria indígenas, yo qué sé. Eso me debería importar más, lo que realmente se hace, ¿no? Los cambios que se pueden empujar. Pero por estar escribiendo un documento perfecto que van a leer 3 personas y que luego va a caer en el olvido, pues no pasamos de ahí. Entonces, es por eso que nosotros hemos hablado tanto de la importancia de la investigación aplicada. Sí, entonces por eso desde el observatorio defendemos ese enfoque de investigación aplicada. Cuando hablamos de investigación aplicada, decimos básicamente lo que creemos nosotros es que toda esta investigación académica que se ha hecho en distintas áreas debería ponerse al servicio de hacer
cosas que realmente se puedan observar, cosas que realmente generen cambios, ¿no? Entonces, eso es lo que implica la investigación aplicada, poner al servicio de las necesidades de las personas todos esos acervos académicos de las cosas que ya han venido logrando. Entonces, sí, es un problema complejo, como nos damos cuenta, y ahí es súper importante poder, digamos, liderar esos cambios al interior de la universidad. Eh, como digo, no estamos dando ninguna respuesta definitiva, pero creo que entendemos el problema un poco con más claridad, ¿no? En resumen, yo diría, la solución va a, estar va a depender de qué tan temprano empecemos a investigar, es decir, empezar a involucrarnos en ejercicios de investigación desde el primer semestre. Esa es una de las primeras soluciones. Y número dos, empezar a explorar más espacios o más alternativas de investigación aplicada en este contexto de lo que es los proyectos de grado. Yo creo que esas dos cosas son fundamentales. Investigar desde muy temprano y pensar en cómo utilizamos ese conocimiento académico para resolver necesidades reales de personas reales. En mi juicio, yo creo que esas serían como las dos cosas más importantes. ¿Sí? Gina, ¿ibas a decir algo? Sí, efectivamente, pues digamos que la teoría de cambio, según entiendo, o sea, lo que usted estaba diciendo en este momento era como que hay muchos productos y de hecho siempre en un programa de pregrado o cualquier programa de formación se requiere un producto, ¿no? Digamos que yo tuve la experiencia, yo hice diplomado para graduarme y se requería solamente el producto como tal, pero siento que a veces esos productos no se piensan como en aplicarlos directamente o en, Exacto. podría, digamos, yo vería esos productos como las teorías de cambio, ¿no? Como el inicio de una teoría de cambio o como una sugerencia para darle solución a algún problema social, ¿no? Entonces, de hecho, ni siquiera es que a veces, digamos, no se sugieran los productos, por lo menos pasa con la tesis, pasa con todo esto, y creo que el observatorio ahí no se queda atrás, o sea, no es que sea igual que ellos, no, pero digamos que nosotros tenemos un punto a favor y es que vemos este proceso de formación investigativa desde el principio de la carrera, ¿no? Eso de hecho es un eje nuestro, como que siempre nos cuestionábamos por qué uno tiene que esperar hasta séptimo, octavo semestre para iniciar a hacer su tesis y por qué no iniciar, digamos, desde cuarto o desde tercero, cómo ir empapándose un poco más del tema, ¿no? Entonces, Claro. no sé si de pronto esa teoría de cambio pueda hacer similitud a como a una solución de pronto o a una sugerencia a un problema social que sea específico y que sea real, ¿no? Porque pues al fin y al cabo a veces hay muchos productos que se quedan pues como la mayoría de cosas aquí en Colombia en el papel y que cuando vamos a verlo aplicado, o sea, si es aplicable en la vida real, pues se queda como en la utopía porque no suele pasar. Entonces no sé si la teoría de cambio se relaciona de pronto con eso, como plantear, digamos, no sé si la teoría de cambio podría convertirse en el proyecto mismo, no sé, o si es parte o... No, claro. Sí, no, gracias, Gina. Sí, claro, eso podría ser el resultado de un proyecto también, de aula, ¿no? De un proyecto de aula, de un proyecto de investigación que termine como con la creación de una teoría de cambio. Sería interesante porque es una teoría de cambio es la base para un proyecto. Quiere decir que si tú hiciste eso, o sea, tú, por así decirlo, en un mundo ideal, tú podrías dentro del pregrado formular una teoría de cambio X, ¿cierto? Y en tu maestría partir de esa teoría de cambio para hacer un proyecto de implementación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso sería un paso interesante, ¿sí? Si bien, sí, claro, quizás no podamos desarrollar los superproyectos en pregrado por las limitaciones que uno tiene a nivel técnico, económico, etcétera, una teoría de cambio podría ser un primer paso bien interesante, porque precisamente da las pautas para uno ya desarrollar un proyecto posteriormente. Entonces, quizás esa podría ser una forma. Yo creo que sí estoy eh, muy de acuerdo con eso. Y además de eso, también importante que las teorías de cambio pudieran ser socializadas con los estudiantes desde mucho antes. Por eso, si uno desde los primeros semestres tiene esos esquemas, esos mapas semiestructurados, como dijimos, de lo que significa generar cambios, yo creo que todo lo que uno haga a lo largo de la universidad va a ser muy diferente. Entonces, chicos, si nosotros vamos a desarrollar una teoría de cambio como tal, pues hay que seguir unos pasos. Entonces, esto es lo que
va incluido dentro de la teoría de cambio. Lo primero que ustedes deben pensar, recuerden que cuando hablamos de la teoría de cambio y les decíamos que es una especie de ejercicio de visualización creativa, lo primero que nosotros debemos hacer es pensar en el cambio deseado. Empiecen por ahí. Y es que ustedes, obviamente, tengan en cuenta lo siguiente. Cuando vamos a empezar a trabajar en teoría de cambio es porque ya identificamos un problema. O sea, no podemos hacer una teoría de cambio si no hemos identificado un problema. O sea que literalmente el paso número 1 es identificar un problema. Y todavía no tenemos ni idea de cómo lo vamos a resolver. Simplemente decimos, existe este problema. Es un problema real que tienen estas personas. Fin de la historia, ¿cierto? Y a partir de ahí ya podríamos empezar a trabajar la teoría de cambio. Entonces, como decíamos, este primer paso, que es el cambio deseado, es una visualización creativa y positiva, incluso casi que optimista, que uno hace acerca de la situación. ¿Listo? Entonces, es pensar en el cambio que nosotros deseamos ver. Por ejemplo, volviendo a esa idea que les compartí al principio, por ejemplo, de un proyecto de lectoescritura en una zona vulnerable. Pensemos en qué quisiéramos que pasara. Entonces decimos nosotros, no, estos niños van a adquirir unas competencias de lectoescritura básicas y esto va a tener un impacto directo en su desempeño escolar. Eso es lo que yo quiero que logren, ¿sí? Ver que les vaya mejor en el colegio, ¿sí? Eso es lo que ustedes imaginan que va a pasar más adelante. Que vamos a hacer un programa de capacitación docente, listo, pero ¿qué es lo que ustedes imaginan? No, pues yo me imagino unos docentes que no solamente conocen sobre cómo enseñar inglés, sino además de eso son líderes que pueden emprender iniciativas locales dentro de sus instituciones, gestionar proyectos de bilingüismo dentro de sus colegios. Eso es lo que yo me imagino que quiero que pase, ¿sí? Que yo quiero crear una plataforma de información académica, listo. ¿Qué es lo que ustedes se imaginan? No, pues yo me imagino una plataforma que tenga unos datos siempre tan actualizados y tan específicos que los docentes puedan encontrar información detallada sobre sus estudiantes, incluso para preparar sus clases. Eso es lo que yo me imagino, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos. Nosotros no empezamos a pensar ni siquiera en tiempos ni nada, sino en los cambios que nosotros queremos lograr. Eso es lo primero que hay que imaginarse. Decíamos entonces que es una visualización del futuro como horizonte y motivación de la acción que nosotros estamos haciendo. Por eso ese primer paso es tan importante, porque es esto lo que nos va a energizar y nos va a motivar pues, a seguir adelante con el proyecto. Entonces ese es el paso número 1. Posteriormente nosotros cuando ya sabemos qué tipo de transformación deseamos lograr, lo siguiente es identificar los actores de ese cambio. Y los actores son diversos, ¿no? Los actores podrán ser incluso miembros del equipo de uno o incluso aliados, ¿cierto? Que pueden tener algo que ver con el proyecto. Pero además de eso también las audiencias, claramente, tener clarísima la audiencia y como lo vamos a ver en la herramienta, tener clarísimos nuestros puntos de entrada a esas audiencias. Es decir, si nuestro proyecto está enfocado como les decía, en niños, en ciertas zonas vulnerables, bueno, ¿cómo les vamos a llegar? Nosotros no podemos llegar un día cualquiera ya como niño les voy a enseñar a leer, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo nosotros nos podemos acercar a esas audiencias y cómo esos enlaces o esas alianzas son fundamentales para poder iniciar el cambio? Entonces, lo primero es imaginar qué queremos que suceda. Y segundo, pensar en las personas, en los involucrados que tienen algo que ver con ese cambio que queremos lograr. Tercero, los supuestos. ¿Listo? Y esa es una parte muy importante, porque como les decía, es la práctica reflexiva y permanente que nosotros hacemos dentro de la cual nos imaginamos si hacemos una acción, eso en qué va a desencadenar. ¿Listo? Cada cosa que nosotros desarrollamos dentro de nuestro proyecto tiene unos efectos. Entonces, esta parte de los supuestos es básicamente ir identificando esas distintas causalidades que se pueden, digamos, ver a lo largo del proyecto. Posteriormente, y es algo también muy importante dentro de la teoría de cambio, debe haber una ruta de cambio, ¿listo? Que implica los hitos, los momentos importantes o las condiciones que se deben dar. Cuando ustedes tengan su ruta de su teoría de cambio, ustedes casi que pueden ver una línea del tiempo del proyecto, pero es una línea del tiempo bastante enriquecida, porque no solamente ustedes piensan en la secuencia que se debe seguir, sino en los distintos puntos importantes y en esas causalidades. Es decir, la teoría de cambio es como una línea de tiempo, casi, ¿sí? Pero es una línea de cambio enriquecida porque además de eso también incluye las causalidades, los cambios que queremos ver, los involucrados, entonces es muchísimo más completa.
Eso también es súper importante, los indicadores, ¿listo? Entonces, esos indicadores básicamente son los elementos que nos van a permitir a nosotros leer el contexto, aprender a leer el contexto. Eso es un tema súper complejo, una vez se los digo. O sea, la redacción de indicadores es algo difícil en la gestión de proyectos, como les dije, eso lo vamos a ver más adelante también, en más detalle. Pero esto es muy importante. Ahora, no se trata de tener muchos indicadores para muchas cosas. Mi proyecto es muy sólido porque tengo una lista de 500 indicadores que voy a medir. Eso se puede, pero no quiere decir que lo haga más exitoso, ¿sí? Entonces, básicamente los indicadores son esas medidas que nosotros vamos a utilizar para desarrollar nuestro proyecto. Entonces, en un proyecto, por ejemplo, de formación, algo tan sencillo como los promedios de asistencia, ¿sí? ¿Qué tanto la gente está asistiendo a los talleres que usted está formulando, que usted está proponiendo? Así de sencillo. Si esos rates de asistencia son buenos, son altos, eso le está diciendo algo a usted de su proyecto, potencialmente, ¿no? Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Entonces, estas preguntas, bueno, esas preguntas, chicos, la idea es la siguiente. Vamos a nosotros a hacer un ejercicio a lo largo de esta semana, pues espero que el tiempo como que nos dé para que lo podamos hacer, pero cuando terminemos de hacer ese ejercicio, la idea es que nosotros dentro de 8 días partamos haciéndonos estas preguntas. Primero, ¿qué tipo de cambios estamos visualizando dentro de la teoría de cambio que cada uno va a desarrollar? ¿Qué tipos de cambios ustedes van a ver? ¿Listo? Intenten como ver eso con una lupa que les permita darse cuenta si ustedes están enfocando en cambios relacionados únicamente con las personas o quizás con los contextos en los que van a estar esas personas. Háganlo, pero al final de hacer el ejercicio de la teoría de cambio, no antes, recuerden. La segunda es cómo podemos desarrollar una lógica de pensamiento más flexible, ¿sí? Ya lo que les decía ahora, ¿cómo hacemos nosotros para ser lo suficientemente flexibles y en la medida que se va desarrollando el proyecto de pronto pensar en otras alternativas o hacer ajustes sobre la marcha para mejorarlo, ¿cierto? Y finalmente, ¿qué implicaciones tiene utilizar una lógica rígida en la facilitación de procesos de cambio social? Es decir, es como lo contrario al anterior, y es decir, si nosotros no somos lo suficientemente flexibles, ¿esto qué implicaciones tiene al momento de desarrollar nuestro proyecto? Listo, entonces les voy a mostrar ahora sí el documento. Pero antes de mostrarles el documento, quisiera saber si hay algún comentario, alguna pregunta, porque bueno, Mafe tuvo que desconectarse, que se sentía mal. Igual nosotros estamos acá grabando, sí se está grabando. Pero no sé los demás tengan alguna pregunta, algún comentario hasta acá, ¿no? ¿No? Listo. Entonces vamos a ver ahora sí cómo funciona este documento de la teoría de cambio. Entonces, como les dije, la idea ahora, yo les voy a mostrar el documento, les voy a explicar bien cómo funciona cada parte. Como les dije, ya está en el Drive para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan utilizar. También, como les decía, la idea es que hagamos el ejercicio o con un proyecto que ustedes ya están desarrollando o con una idea que tienen, ¿sí? Pero recuerden que no es un proyecto de corte académico. Esto tiene que ser un proyecto de intervención, un proyecto en el que ustedes van a hacer algo con personas, ¿cierto? No solamente, digamos, escribir de pronto una reseña de algo o una tesis, por ejemplo, sino un proyecto que va a impactar a alguien, ¿sí? Y literalmente puede ser se los digo que en serio para el ejercicio podría ser le voy a enseñar inglés a mi primito. Funciona. Créanme que se puede hacer una teoría de cambio para eso. ¿Listo? Créanme que sí. Entonces, recuerden que la idea es hacer el ejercicio. Pero esa misma idea que ustedes van a seleccionar, nosotros la vamos a desarrollar en lo que queda del curso, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes pues las cojan bien. Recuerden que no tiene que ser una cosa grande, puede ser algo muy, muy sencillo. Lo que importa es que nosotros entendamos la dinámica de la teoría de cambio y posteriormente las otras herramientas. Entonces, pues en este momento no tienen por qué tenerla, pero sí la idea es que la vayan como craneando pues para más adelante. ¿Listo? Entonces, ¿sí ven mi pantalla? Sí, ¿cierto? Sí. Listo, chicos. Entonces, ese es el documento que yo les compartí. Entonces, cuando ustedes abran el documento, pues van a ver, acá hay una explicación sobre cómo se usa. ¿Listo? Entonces, ahí está como la explicación para que ustedes puedan resolver cualquier duda posteriormente. Pero pues igual, como les dije, vamos a ver el documento
¿En qué? En detalle. Entonces, listo, estamos acá en este esquema. Recuerden, yo les decía, mi definición favorita para lo que es la teoría de cambio podría ser ese mapa semiestructurado de cambio. Y como yo les decía, para mí también la teoría de cambio es una especie de línea de tiempo enriquecida, ¿sí? Porque nos muestra un proceso como un paso a paso, pero además de eso nos da mucha más información que es muy importante. Entonces, ¿cómo lo deberíamos nosotros llenar? Lo primero es empezar por esta columna de la izquierda, ¿no? Esta columna que dice, what is the problem you're trying to solve? Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener todo súper claro, ¿no? ¿Cuál es el problema que queremos nosotros resolver? Entonces, lo primero es detallar ese problema en esta primera columna, ¿listo? ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Entonces, pilas, y eso miren que me he dado cuenta yo que, pues yo sé que a ustedes no les debe pasar, pero es algo que pasa bastante, y es cuando nosotros formulamos objetivos de aprendizaje, o sea, cuando muchos compañeros formulan objetivos de aprendizaje, a veces formulan esos objetivos desde la óptica del profesor. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el objetivo? O sea, se los cuento por la clase que yo tengo ahorita de currículo. Me he dado cuenta que pasa bastante. Y es como, bueno, ¿cuál es el objetivo de la clase? El objetivo de la clase es enseñarle a los estudiantes, Ok, están redactando el objetivo desde la óptica del docente, ¿no? Y pues eso no es un objetivo de aprendizaje. Entonces acá lo mismo. Hay que asegurarse de que ese problema se formule desde la óptica de las audiencias que vamos a beneficiar. Entonces es como que quede claro que es un problema que tienen ellos, no un problema que nosotros vemos y ya, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo decir, los estudiantes del colegio X tienen bajo desempeño en el área de matemáticas, ¿cierto? Es como, eso yo lo puedo soportar, debe haber datos para eso. A decir, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Es necesario enseñarle a los estudiantes sobre historia del Imperio Otomano, ¿sí? O sea, es desde la óptica mía, ¿sí? Entonces, eso no tendría nada que ver. Entonces, recuerden, esto tiene que formularse desde la óptica de las audiencias. Aquí abajo, ustedes encuentran esos espacios que dice Key Assumptions. Entonces, estas assumptions son conexiones que ustedes hacen con cada una de esas columnas en las cuales ustedes expanden la información. Entonces, por ejemplo, si el problema que yo estoy tratando de resolver, el que yo les decía hace un rato, por ejemplo, los niños en edad escolar de la zona X de Bogotá eh, tienen bajos niveles de lectoescritura, ¿cierto? Eso es lo que yo digo. Entonces, ¿qué assumptions que podría yo hacer? Yo podría decir que eso es dado porque muchos de ellos no pueden asistir al colegio o porque algunos son de poblaciones desplazadas y la calidad educativa en sus regiones no era la mejor, lo que sea. Acá básicamente lo que ustedes hacen es agregar algunas ideas que ustedes consideren que pueden ser relevantes para ampliar esta información. Después, ¿sí? Después de esto, yo les sugeriría que no sigan la secuencia tal cual, sino que se vayan hasta la última columna. Y acá ustedes se piensen el cambio a largo plazo. Esos serían los cambios transformacionales, lo que estábamos diciendo ahorita. Entonces yo paso de decir que los estudiantes tienen un bajo nivel de lectoescritura a decir, por ejemplo, los estudiantes que tienen un buen nivel de lectoescritura logran además mejores desempeños en todas sus otras áreas de aprendizaje, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, pensamos ya además de eso en esos cambios que van más allá de nuestro proyecto. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Estos cambios de largo plazo o también cambios transformacionales son cosas que van más allá del proyecto. Ténganlo muy en cuenta. Básicamente pueden decirse que son resultados de sus proyectos. Acá quiero hacer una pausa y quiero preguntarles cuál sería la diferencia entre un output y un outcome. Creo que alguna vez lo habíamos mencionado. ¿Ustedes se acuerdan? ¿La diferencia entre qué? Discúlpame. No me acuerdo. Output. Lo voy a poner por acá. Output versus outcome. Ok. Pero no miren el diccionario, no sean tramposos. Voy a ponerlo No, por acá. pero es que el output es como la información que tú das, o bueno, sí, la información que tú das, y el outcome es cómo esa persona procesó la información y es capaz de aplicarla. No sé. No, la verdad no me acuerdo.
Listo. Entonces, enfocándonos, bueno, esta desambiguación de términos les va a servir a ustedes no solamente para la gestión de proyectos, sino también para diseño de currículo. ¿Listo? Eso es la misma definición para los dos. Output, nosotros podríamos conectarlo con producto. ¿Listo? Un output es un resultado, perdón, no un resultado, es un producto tangible que se desarrolla dentro de un proyecto o dentro de un ejercicio determinado, ¿sí? Entonces, el output es una cosa tangible. Entonces, uno podría decir que ¿cuál es el output del módulo, del módulo, por ejemplo, del curso? Es una teoría de cambio. Es una cosa que usted produce, ¿cierto? Entonces, si yo le doy, soy profesor de inglés, un posible output puede ser una presentación oral de un estudiante, ¿sí? Es algo tangible, es algo observable. ¿Listo? Esos son los outputs, las cosas que se producen, productos. Los outcomes son las transformaciones, ¿listo? Son ya las transformaciones a propósito de esos outputs. Entonces, yo como profe de inglés, si mi estudiante como output presenta una presentación, hace una presentación en inglés de manera fluida, por ejemplo, ¿cierto? Yo podría decir que el outcome de eso es que el estudiante desarrolla sus habilidades comunicativas orales, ¿cierto? Es como que desarrollo de sus habilidades comunicativas orales. Los outcomes no son plenamente observables, no son plenamente medibles, ¿sí? Los outputs sí porque son tangibles, los outcomes son transformaciones. ¿Listo? Entonces, el output es un producto, algo tangible. El outcome es un cambio, es una transformación, ¿listo? Profunda. Entonces, en este documento, en esta última columna, nosotros vamos a enfocarnos en los outcomes, ¿listo? Esos son outcomes. ¿Vale? Tanto este como este de acá. Son outcomes. ¿Listo? Esto podríamos decir que son outcomes a largo plazo. Resultados o transformaciones a largo plazo. Entonces ustedes empezaron, como les digo, por decir, este es el problema. ¿Qué pasó ahí? Ese es el problema de las que yo identifiqué en mi proyecto, ¿cierto? En la columna izquierda. Y en la columna derecha voy y pienso en las grandes transformaciones que yo quisiera lograr a largo plazo, ¿cierto? O sea, mi sueño, que es lo que yo les decía ahorita en la presentación cuando estábamos en esta parte, es una visualización de futuro como horizonte y motivación de nuestra acción presente. Bueno, es esto, ¿listo? Después de haber hecho eso, bueno, y después de haber hecho esto, si lo podemos poner acá, stakeholders. Bueno, y acá también recuerden que en la columna inferior había información relevante. Entonces, para esa de los grandes outcomes, dice stakeholders. Entonces, si ustedes imaginan esos grandes cambios, ¿cierto? A largo plazo, también tenemos que imaginarnos las personas. Recuerden que stakeholder no es lo mismo que cliente, porque a veces, por lo que mencionamos, podría sonar parecido, pero no, los stakeholders son los interesados en el proyecto. Entonces, los interesados son muchas personas. Entonces, si yo quiero que los niños desarrollen esas habilidades de lectoescritura que van a tener un impacto directo en su desempeño escolar, pues, ¿quiénes van a ser los stakeholders? Los padres de familia, las instituciones, ¿cierto? Hay varias personas que pueden estar involucradas. Entonces, eso es lo que identificamos acá. Después de eso, si pasamos a la segunda columna que dice, Who is your key audience? Entonces, básicamente, son las personas que experimentan el problema. Entonces, básicamente, aquí lo que hacemos es detallar un poquito esa audiencia, pero siendo específicos, no diríamos, pues dependiendo del caso, si es un proyecto en el que su audiencia es una sola persona, pues ustedes describen esa persona, ¿cierto? Como es un niño de tantos años, bla, 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 bla. Es como conocerlo un poquito mejor, saber exactamente quién es esa audiencia. Si hablamos ya de grupos de personas, lo mismo, de definir un poco más quiénes son esas personas que van a verse impactadas por ese proyecto. En la tercera columna dice, what is your entry point to reaching your audience? Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente acá lo que sale a relucir es un poco la estrategia de entrada, de acercamiento a esa audiencia. Si, por ejemplo, en mi proyecto, mi audiencia clave son los estudiantes, ¿cierto? Los niños de esa zona vulnerable, ¿cuál podría ser mi punto de entrada? Quizás una fundación, ¿cierto? Alguien que tiene que ver con esos niños y que puede servir como un canal mío para acercarme, ¿cierto? Entonces, acá es eso, pensar en un punto de entrada que como punto de entrada pueden ser personas, organizaciones, ¿listo? Que nos pueden ayudar a nosotros a acercarnos a esa audiencia que queremos beneficiar y a generar como ese matching con esa audiencia.
Recuerden que en la parte inferior pues, tenemos este espacio de las assumptions. Básicamente lo que hacemos ahí es expandir la información. Entonces, por ejemplo, si mi punto de entrada acá era una fundación, ¿qué assumption tengo yo? Yo digo, como es una fundación que lleva trabajando varios años con ellos, seguramente tiene información que va a ser muy útil para el desarrollo de mi proyecto. Y eso es totalmente claro, ¿no? Entonces acá lo podríamos poner, ¿vale? Assumptions de su key audience, pues puede hacer varias assumptions, y es decir, porque si ustedes quieren beneficiar a un grupo de estudiantes, porque su audiencia directa van a ser los profesores, por ejemplo. Entonces, es lo que hemos hablado antes del asunto de la capacidad instalada, ¿no? Que mejor que enseñarle algo directamente a los profesores, puede ser a los estudiantes, puede ser mejor capacitar a los docentes para que luego ellos lo hagan, por decir algo. Y después viene esta parte que dice, what steps are needed to bring about change? Entonces, básicamente, esto podrían ser las fases del proyecto. Entonces, si yo digo que quiero desarrollar un programa de lectoescritura para niños en zonas vulnerables, entonces debo acá imaginarme, grosso modo, cuáles son las fases, cuáles son los pasos que yo debo dar. Eso es una pregunta muy de corte técnico. Entonces, me preguntan eso para ese programa. Yo digo, no, pues lo primero que yo debo hacer es hacer una caracterización de la audiencia. Ese es el paso número 1. El paso número 2 es hacer una definición del problema, por ejemplo, es decir, identificar exactamente las características del problema. El número 3, elegir una estrategia, ¿cierto? Número 4, desarrollar la estrategia, o sea, crear la estrategia. Si la estrategia es un curso, pues crear el curso. El número 5, implementar la estrategia. Y número 6, evaluar la implementación de la estrategia. ¿Sí? Eso podría ser una serie de pasos básicos para casi cualquier proyecto. Pero acá, básicamente es imaginarnos eso, los pasos que tendremos que dar para lograr esos cambios que queremos alcanzar. Ahora, después de haber pensado en los pasos, lo que hacemos nosotros es pensar en los outcomes e indicadores. Entonces, miren, en esta pregunta dice, what is the measurable effect of your work? Entonces, este va a ser el efecto directo de su proyecto. Podemos decir que estos son los cambios proyectables, ¿listo? Acá pilas. Cambios proyectables. Entonces, si yo desarrollo, si yo implemento un curso de lectoescritura, algo que yo voy a poder medir por ejemplo, yo podría decir la capacidad de comprensión de lectura en estudiantes entre los 10 y los 13 años, por ejemplo. Yo voy a poder medir su capacidad de comprensión. Entonces, acá lo que hacemos nosotros es identificar, digamos, poner los nombres de las cosas que nosotros podríamos medir al final. Este sería, recuerden, el efecto directo de su proyecto, lo que su proyecto va a generar al cabo de la implementación directamente. Acá en los measurable effects son los posibles indicadores. Entonces ahí ya es donde nosotros detallamos específicamente las cosas que podríamos medir, ¿sí? Entonces, como les decía, capacidad de comprensión de lectura, no sé, capacidad de redacción de textos, descriptivos, lo que sea que el proyecto vaya a hacer, ¿cierto? Pero piensen siempre en cosas que ustedes pudieran medir efectivamente, ¿sí? Que no sean como abstractas, sino que uno pueda medir de alguna manera. Entonces, esto es un output del proyecto, y acá en las últimas dos columnas están los outcomes, ¿no? Entonces, acá son los cambios a mediano plazo, podría ser esto, ¿sí? O cambios extendidos. Entonces, lo que yo les decía, por ejemplo, hablando, por ejemplo, del caso de inglés en Colombia, para que ustedes lo vean más claramente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto de capacitación docente, ¿qué efectos podemos medir el cambio al cabo del programa de capacitación? Podemos medir la capacidad de los docentes para desarrollar clases efectivas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al final de mi proyecto, los docentes saben desarrollar clases efectivas para la enseñanza de inglés. ¿Qué beneficios extendidos tiene eso? Pues que los estudiantes van a tener un nivel de inglés en su momento, los estudiantes van a tener un nivel de inglés más bueno, ¿no? Y en el largo plazo, pues que los estudiantes al tener un buen nivel de inglés podrán acceder a mejores oportunidades laborales, ¿sí? Por ejemplo. Y ahí básicamente lo que hacemos es detallar eso. Entonces quisiera saber si más o menos queda claro cómo funciona esa herramienta, cuál es el ejercicio que vamos a hacer con eso.
Yo ¿Sí? creo que es Sí. un punto de Sí, de súper. práctica. Sí, a mí me quedó muy claro, digamos, que tenga que ver con algo que se pueda, digamos, evaluar como tal, no algo muy subjetivo, que es lo que más, a lo que más debemos apuntar. Exacto. Entonces, sí, sí, como les digo, si yo estoy trabajando en un proyecto de capacitación docente, y bueno, pensemos qué cosas yo puedo medir de los docentes, ¿sí? Puedo medir su nivel de inglés, puedo medir su conocimiento metodológico, bueno, exacto, que no son cosas, como dice Miguel, subjetivas de opinión, sino que yo pueda medir que exista algún tipo de recurso eh, para hacer eso. Entonces, pues chicos, la propuesta sería esa, que nos demos el tiempo. Si se dan cuenta, es algo muy gráfico. Acá no se trata, de hecho, escriban poquito. La clave va a ser que ustedes escriban poco y que sean palabras muy clave. ¿Listo? Que sea una vaina muy como literalmente hacer un mapa de esa idea que ustedes tienen. No se trata de escribir un montón. Y ya con esa idea que ustedes tienen, nosotros dentro de 8 días lo que hacemos es discutir un poco sobre eso, ver cómo está construida, de pronto dar ideas y demás. Y ya cuando nosotros tengamos una teoría de cambio lo suficientemente sólida, nosotros ya podemos ya hacer una formulación del proyecto y es decir, exactamente cuál es el alcance, qué tipos de componentes hacer y demás. Como les digo, eso es un ejercicio de visualización creativa. Nosotros decimos, este es el problema y esto es lo que yo quisiera que pase. Y pensamos en toda la secuencia lógica para que ese cambio se dé. Y ya luego lo que uno hace es aterrizarlo y con esto crear un esquema concreto de un proyecto que es pues la base de las otras herramientas que vamos a utilizar después. ¿Listo? Ok. Pues Sí, listo, chicos. Pues básicamente eso es. Paula también se tuvo que desconectar, entonces pues igual esta grabación quedó. Entonces yo ahorita la subo a nuestro canal y pues ahí queda. La persona que quiera entrar lo puede ver en listo. cualquier momento. Profe, ¿me recuerdas cómo es el nombre del canal? Como para chequear más tarde. Venga, mira. Sí, espérate, lo voy a buscar acá en esta cosa. Eso debe estar acá. Sí, claro. Simplemente EOT Observatory. Lo encuentras y ahí están los de las 2 sesiones anteriores, están las grabaciones subidas. Ok. ¿Listo? Entonces, ahí están. Listo, muchachos, pues eso es básicamente. Vamos a ver cómo nos va dentro de 8 días. Creo que hoy estábamos todos un poco como Bajoneados. cascados, por así decirlo, ¿no? Porque como que tuvieron o sea, yo los entiendo. Créanme que yo estoy igual. Yo también me siento súper agotado. Me Entonces, parece como a Nacional al inicio de este año que tenía resto de bajas en el plantel. De resto. una cosa así. Pero bueno, ahí quedó toda la grabación. Espero que pues puedan aprovechar muchas herramientas. Se los juro que es muy sencilla. En el PC nos ha tocado utilizarlo, no esta, sino otras que no son tan chéveres. Entonces por eso les aseguro que esta es muy sencilla y muy chévere de manejar. Me gusta bastante y es la que yo utilizo en las prácticas precisamente porque es bastante clara y fácil de seguir. Entonces es bastante recomendada. ¿Listo? Listo. Listo, Gracias por el muchachos. Entonces, tiempo, gracias por básicamente, todo. Gracias por su tiempo, profe. Gracias, profe. Gracias a vale, muchachos, todos. gracias a ustedes. Entonces, estamos Que hablando esta mejore todo. semana que viene. Gracias. Esta semana que viene sí confirmamos. Yo creo que el otro sábado sí podremos tener nuestra reunión por fin, porque va a tener unas vacaciones fail esta semana, entonces va a tener un poco más de tiempo para hacer otras cosas. Entonces, yo me pongo al día. Listo. 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 Listo, profe. Gracias. Vale, muchísimas gracias y que descanse. A Vale, ti, buenas chao noches. Lo chicos. mismo. Chao, Chao, chicos. Chao, chicos. Chao. Feliz noche. Chao, muchachos.